Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El Evangelio de la Gracia, Marcos 2, del 13 al 22. La lectura en un año, Lucas capítulo 7, Génesis 11, Salmos 5. Leemos entonces en Marcos 2, 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracia es un regalo inmerecido. Carisma, se dice en griego. De ahí viene la palabra carismático. Cuando se dice un líder es carismático, lo que quiere decir es que tiene un don, una gracia, un regalo. Y se le dice gracia porque tú no lo merecías. Por ejemplo, el perdón es una gracia que Dios le ha dado a los hombres. En latín, perdón se dice para donare, algo que tú puedes donar, algo que tú puedes regalar, aunque la otra persona no lo merezca, tú lo regalas, se llama el perdón. El perdón requiere que alguien pague la cuenta. Tú regalas, pero alguien pagó lo que tú estás regalando. El perdón eres tú mismo. Tú pasas por alto todo lo que pasó, te olvidas de lo que pasó y dice: Dios me perdonó más. Entonces, Dios también nos dio el perdón en la cruz. Y hay muchas otras cosas que Dios nos ha regalado. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre justos y pecadores, sobre buenos y malos. El sol, tú respiras, y aun cuando nosotros pecamos, Dios no nos quita el aliento de vida. Adán y Eva, cuando pecaron, Él los echó fuera del huerto, pero les perdonó el pecado. Un cordero fue sacrificado. Ellos se vistieron con higueras y Dios lo vistió con piel de un cordero, que representa al Cordero de Dios, que representa a Cristo, la vestidura de Cristo. Él no lo desamparó. Él lo que pide es arrepentimiento. Y Adán, aunque él sabía lo que había hecho, le dijo: ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que pasó? Él lo que estaba buscando era una confesión. ¿Ok? Entonces, en el caso de nosotros primero tenemos que reconocer los dones, los regalos que Dios nos ha dado, número uno, y ser agradecidos. La Biblia dice: contentos con lo que tenéis. A veces nos afanamos por lo que no tenemos. Y Dios dice: caramba, pero tú tienes la salud, pero tú tienes una familia, pero tú tienes esto, pero tú tienes aquello. ¿Entiendes? Y tal vez a veces no tenemos cosas, pero tenemos que ser agradecidos. Dijo: el Dios de gracia, el que como dice esa alabanza, hasta aquí me ayudó Jehová, el Dios que me sostiene, dijo Jacob, desde el día que soy hasta hoy. Él reconoció que había una mano invisible que lo cuidaba, que lo guardaba, y él daba gracias a Dios por eso. Entonces nosotros también tenemos que decir: caramba, pero mira, hasta aquí, y ha habido tiempo que he tenido trabajo, que no he tenido trabajo, lo que sea, por su gracia estoy aquí, su gracia me ha sostenido, como dice una alabanza. Ok, entonces, ¿cuál es otra manifestación de la gracia de Cristo? Cuando Él llama a los publicanos. Los escribas y los fariseos se escandalizan y llaman a los discípulos y le dicen: ¿qué es esto? ¿Qué maestro es ese que tú tienes? Que mira lo que ha hecho. ¿Por qué se escandalizan? Porque Él llama a los publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran judíos, poniéndolo de esta manera, vendidos al imperio romano. Ellos eran los que recaudaban impuestos de sus hermanos, de los judíos, para entregárselo a los romanos. En aquel tiempo el imperio romano gobernaba Israel. Entonces los publicanos eran muy mal vistos. ¿Quién era otro publicano? Zaqueo. ¿Cuál era el problema de los publicanos? Que el imperio romano le decían: cobran 10 y ellos cobraban 20.
y robaban de lo que le cobraban el pueblo, eran muy mal vistos como traicioneros, además como ladrones, etc. Entonces, el escriba y fariseo, que era muy apegado a la ley, según ellos, se tenían al menos de los publicanos porque lo veían como pecadores. Entonces, usted puede ver en Lucas 18, del 11 al 12, que dice la Biblia, Jesús hizo una parábola y dijo, el fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, creo que era los lunes y los jueves que ellos ayunaban, y doy diezmo de todo lo que gano. Oiga lo que dice Jesús, el fariseo oraba consigo mismo. Qué cosa más grande. Jesús dice, no era a Dios que él le oraba, él estaba hablando consigo mismo. Él no escuchaba lo que Dios quería decirle porque la oración es una comunicación de dos vías. Cuando tú estás hablando, tú tienes que escuchar también lo que Dios te está diciendo. Y Jesús dice, él oraba consigo mismo. Y lo que decía es que él daba gracias porque y hacía alarde de lo que según él hacía para Dios. Pero lo que él no sabe que nada de eso era acepto delante del Señor. Que el Señor nos libre de tener conductas, pensamientos como el de este fariseo que se justificaba a sí mismo. Y ahí estaba el gran problema de los fariseos. ¿Qué pasa? Por otro lado, y usted sabe que en esa misma parábola dice que había ese publicano que el fariseo se burlaba, dice que fue con tanta vergüenza a la casa de Dios que solo decía, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Y Jesús dijo, ese pecador salió de ahí perdonado, el publicano no. ¿Ve? Entonces, en este caso de Marcos, mire, le quiero decir algo más. Mientras leemos Marcos, es bueno que usted sepa que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que la historia que Marcos resume en pocos versículos, en los otros evangelios la expande con mucho más detalle. Así que si alguna de estas lecturas, usted wow, le conmociona, yo le sugiero que usted también la busque en los otros evangelios y conozca con más detalle porque Marcos es muy conciso. Ok, la otra parte que quería mencionarle de esto es el publicano. Sin embargo, mientras los fariseos estaban criticando, ¿qué hace el publicano, Mateo? Que invita a Jesús a su casa y le hace una cena. E inviten, siendo amigos de ladrones, estafadores, los invita a todos. Señores, yo encontré a Jesús. Y saben que ese fue el último día que ese hombre fue publicano. Él siguió a Jesús, Mateo, y fue uno de los que Dios, y fueron uno de los discípulos de Cristo. Jesús no llamaba a todo el mundo, llamaba hombres que aunque no eran muy preparados, que aunque no eran muy santos, tenían un corazón para Dios. Y eso es algo que nosotros podemos hacer porque hay una promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y la palabra casa en griego es oikos, que significa tu círculo de amistad, cercanos, familiares. Hermano, usted puede usar su casa. Mire, en los jueves nos reunimos con un grupo virtual aquí de New Jersey. Y ellos tienen un grupo allá y ha ido creciendo. Ellos invitan a otros. Yo le invito, usted puede hacer lo mismo. Llámeme un día y diga, hermano pastor, aquí tenemos un grupo. Y aunque sea virtual, nos reunimos y tenemos, aunque sea una vez a la semana, un estudio bíblico para crecer. Los hombres podemos crear un grupo de hombres, los jóvenes un grupo de jóvenes como hay, ¿entiendes? Y crecemos diariamente. Eso fue lo que hizo Mateo. Y hubo salvación y liberación en la casa de Mateo, mientras que los escribas y fariseos estaban por allá criticando y hablando. ¿Ok? La otra parte de la lectura de hoy dice, el verso 18. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Fíjese, cuando se habla del vino nuevo se refiere al jugo de la vid. Mucha gente confunde cuando la iglesia habla de vino porque
En griego, oinos, que es la palabra, se aplica tanto al vino fermentado como al no fermentado. Y nosotros cuando vamos al supermercado y compramos un jugo Welch, le llamamos un jugo de uva, pero ellos le llaman vino, ¿ok? Al jugo de uva. Nosotros, en la costumbre nuestra, generalmente le llamamos vino solamente al fermentado, pero ellos no. Entonces, aquí cuando habla de vino se refiere al jugo de la vid recién exprimido. Ahora, ¿qué pasa? Le mezclan una bacteria de, eh, ¿cómo se llama lo que le ponen a los panes para hacer lo que se hinchan? Ah, levadura, exactamente. Entonces, la levadura hace que se fermenten y la levadura, cuando algo se fermenta y se hincha, la levadura es tipo del pecado, ¿ok? Que hace que las cosas se descompongan y se hinchen y se avienten y tal cosa y se degraden. Eso es la levadura. Representa el pecado. Entonces, el vino le mezclaban bacterias de levadura para que se fermente y se alcoholice, ¿verdad? Entonces, había muchas maneras de procesarlo. El vino también lo generaban el vino dulce, que era lo que llamaban el buen vino, el vino dulce, que no era alcoholizado. Y, y es el vino sin alcohol, ese es el que se usa en la Santa Cena, el que usaba Jesús, que hay gente que cree que Jesús usaba vino con alcohol, nada de eso, ¿ok? Porque los borrachos no entran, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús dice una parábola, dice, miren, nadie pone un paño nuevo con un vestido viejo porque el nuevo va a romper el viejo. Nadie echa vino nuevo en un odre viejo. Es que los odres muchas veces tenían bacteria del vino que estaba anterior y al mezclarlo, pues se crecía. Entonces, si tú vas a fermentar a un vino nuevo, tú no lo echas en un odre viejo. ¿Por qué? Porque si ya, escuche bien, si ya tú echaste un vino nuevo en un odre, ese odre se expandió porque el vino cuando se fermenta crece, los vapores, los gases y el cuero, porque los odres antes eran cueros de un animal y lo cocían, entonces eso crecía y como el cuero estaba nuevo se expandía y ya creció todo lo que iba a crecer. Si después a ese odre viejo tú le echabas vino de nuevo y cuando ese vino empieza a fermentar, ya el odre viejo no tenía para dónde crecer. Y lo que hacía era que lo rompía y se botaba todo. Entonces, eso es lo que está usando Jesús para explicar que la gracia, la doctrina de la gracia, no encaja en la ley, que la ley tuvo un propósito. ¿Ok? Y que ahora la gracia tiene unas manifestaciones que si tú tienes la mentalidad de la ley no las vas a entender. Hay gente que vive en el pasado y Dios quiere hacer cosas nuevas con ellos y no puede hacerlo porque tienen una mentalidad del pasado. Hay una alabanza vieja que dice, ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Uno tiene que estar dispuesto, abierto en la mente, en el corazón, en el alma, para saber lo que Dios quiere hacer hoy. Otra alabanza que dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente entender lo que tarará. Solo alaba, solamente alaba, está sufriendo, alaba, en la prueba alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará, aleluya, Dios va al frente abriendo camino en el nombre de Jesús, amén. Y ese era el problema de los fariseos que no entendían el mover de Dios. Y tú tienes que entender el mover de Dios hoy, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor nos dé una mente espiritual dispuesta para entender qué cosa, lo que Dios está hablando. Les recuerdo por último que hoy continuamos con el ayuno de Daniel y que la lectura para hoy está en Primera de Reyes 18:38 y se llama Entonces cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto. Fue cuando Elías no se conformó con ordenar el altar, poner un holocausto, poner la leña. Elías no prendió fuego. Hay algo misterioso en los sacrificios del Antiguo Testamento, es que ellos no usaban fósforo. Ellos oraban y caía fuego del cielo y se prendía el fuego de Dios. Lo mismo pasó con Salomón. Lo mismo pasó cuando se inauguró, se dedicó el templo, el tabernáculo.
en el desierto, fue fuego del cielo que cayó y ese fuego se mantuvo vivo. Es por eso ese fuego no se apagaba del altar, porque fue un fuego del cielo que cayó. Señor, caiga fuego del cielo en nuestra vida, Señor, y en todo lo que hagamos. Amén. Ana Pastora, ¿quiere añadir algo antes de cerrar? Precioso que cada palabra que nosotros recibamos, la recibamos con fe para que produzca frutos, que nos adueñemos de esa palabra, que la pongamos en práctica. Que Dios nos siga bendiciendo, familia querida. Como dice la alabanza, hay un río de vida que fluye en mí. Hace al ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Todo el mundo, hay un río, vamos. Hay un río de vida que fluye en mí. Hoy viernes, Renuevo tiene 24 horas de oración desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de mañana. Tome una hora mínimo para que se aparte a orar, a buscar el rostro de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.